Shalom Raham, hoy estamos en Motzai Shabbat de la Parashat Bamidbar, año 5783. Estamos aquí en Kiryat Sefer de Israel. Hoy sí que vamos a seguir estudiando Pirkei Avot. La semana pasada llegamos hasta el capítulo 2, Mishnah 4. Así que hoy vamos a estudiar el capítulo 2, Mishnah 5. Dice así: Hillel dice, Hillel Azaken, ¿quién? No te aísles de la congregación, no confíes en ti mismo hasta el día de tu muerte, no juzgues a tu prójimo hasta que estés en su lugar. No hables nada que no se pueda escuchar, porque al final se escuchará. Y no digas cuando me desocuparé, estudiaré, porque quizás nunca te desocupes. Explica Ramoshe Steinbuch en el libro Biblia como judío. No te aísles de la congregación. Es una grave transgresión el apartarse de la congregación. Entonces, sabios enseñan en el Tratado de Ta'anit que quien se conduzca de esta manera no gozará el derecho de ver el consuelo de de la congregación. El pueblo de Israel es considerado como un solo cuerpo. Cada individuo particular se considera como un órgano en el cuerpo de un ser vivo, por lo que quien se separa de la congregación y se desentiende de los sufrimientos que padece, o bien si no se junta con ellos para cumplir los preceptos, es como si estuviese cortando un miembro del cuerpo. Quien está unado a la congregación es juzgado por el cielo en conjunto a toda la sociedad y se le dictaminan con absolución. Quien en cambio se aísla de la sociedad es juzgado como individuo y se le dictamina inescrupulosamente por cada uno de sus actos. Sigue explicando, no confíes en ti mismo. Nuestros sabios relatan que Yohanan cumplió 80 años como sumo sacerdote, pero al final se desvió hacia el mal camino. No hay que confiar en uno mismo, puesto que el instinto del mal está permanentemente tratando de seducirlo para que transgreda los preceptos de la Torá. Otra explicación, no confíes en ti mismo, enseña que el individuo aislado no tiene fuerza suficiente para luchar contra las malas influencias que lo desvían al camino del mal. Solo quien pertenece a una sociedad y acata sus reglamentos podrá enfrentar a todo quien intente alejarlo de buen camino. Hasta el día de tu muerte, Jobot Alevavot explica que el instinto del mal nunca descansa. Si no logra seducir a la persona para que transgreda de una manera, busca la forma de hacerle transgredir de alguna otra manera. Nuestros sabios nos aconsejaron que nos ingeniemos para impedirle el acceso por medio de decretos y por medio de cercos que alejen de la transgresión. Nuestra Mishnah agrega que aun cuando se llega a la ancianidad, no se dejen de lado las barreras que uno solía respetar en la juventud, porque gracias a estas barreras se irá combatiendo al instinto del mal. En el Talmud Jerosolimitano relatan que cierto anciano modificó la versión de nuestra Mishnah y en lugar de hasta que mueras, recitaba no confíes en ti mismo hasta tu ancianidad, y se vio al mal camino en los posteriores días de su vida. Cuenta que cierto millonario al enfermarse ordenó dar una gran suma de dinero como beneficencia, anhelando que quizás tal mérito le valiera para curarse. Previamente a su fallecimiento se le trató, diciendo que no destinase esa suma de beneficencia porque no le habían ayudado a curarse. Al final pereció y perdiendo el mérito de esta beneficencia, porque como sabemos, cuando una persona da caridad, si Dios cumple lo que pidió bien, y si no, por lo menos se queda con el precepto. Hay muchos pensamientos del cielo, pero esta persona no lo entendió así y al final ordenó no dar la plata de caridad y así falleció sin ese mérito. Hasta que estés en su lugar, la Mishnah nos enseña que hemos de juzgar favorablemente a nuestro prójimo, asumiendo que sus transgresiones se deben a la sociedad donde se halla. De aquí aprendemos que quien se halla en una sociedad que no se conduce correctamente y lo influencia a él o a su familia desfavorablemente, ha de hacer todo lo posible para irse de allí. ¿Qué? Otra explicación: en lugar de la persona en el mundo espiritual, se fija por la mayoría de sus actos y según las dificultades que se le presentaron para hacerlo tropezar en el cumplimiento de los preceptos, tanto por su familia, por su situación económica, etc. Y si en el futuro, cuando se revele cuál es el lugar de cada uno, entenderemos la conducción divina. No hables nada. La Biblia de Bartenura explica que quien está interesado en guardar un secreto no ha de declamarlo en voz alta, ni siquiera estando solo, porque a fin de cuentas los demás se enterarán. Solo cuando guarde sus secretos, nadie se enterará de ellos. Y la Barbanel advierte que no supongamos erróneamente
y cuando nadie nos escuche podemos hablar cuanto queramos, porque está escrito, a fin de cuentas todo se escucha. En el día del juicio cada uno tendrá que rendir cuentas a todo lo que dijo en esta vida. Otra explicación, hay quienes suponen que les está permitido leer vanidades o textos irreligiosos, porque suponen que no les afectarán, pero a fin de cuentas esas instrucciones penetrarán en su corazón. No digas cuando me desocupe estudiaré, porque quizás nunca te desocupe. El Gaón de Brisk, Zatzal, cuestionó qué significa aquello que uno debe estudiar porque quizás nunca se desocupe. ¿Acaso la obligación de estudiar Torah no rige constantemente? Y respondió que la Mishnah se refiere a quien se tolera a sí mismo interrupciones prolongadas en el estudio de la Torah, alegando que este descanso le será productivo para cuando retorne al estudio. Tal argumento es muy peligroso, puesto que es factible que nunca se desocupe y resultará que anuló el estudio de la Torá en vano. Una de las artimañas del sitio de mal es que cuando la persona se dice cumplir un precepto, no se lo opone completamente, sino lo seduce a postergar su cumplimiento, porque sabe que más tarde seguramente perderá el entusiasmo para cumplirlo. Por lo tanto, la Mishnah nos enseña que ni bien surge la iniciativa de cumplir algún precepto o dedicarnos al estudio de la Torá, lo llevemos inmediatamente a la práctica, antes de que se disipen las ganas. Leemos W. Yoshua Ben Levi. Cada día sale una voz proveniente del monte Sinai que proclama: Guay de los seres humanos por la ofensa a la Torá. No se comprende para qué es necesario que salga tal voz si no hay quien la escuche. El libro Haredim explica que esa voz exhorta a pegarse al Creador, pero solo quien le presta atención amerita escucharla y fortalecerse en su espiritualidad. Como está escrito, en todo instante lo examinas en alusión a los momentos de pureza y de voluntad de apegarse al Creador y al cumplimiento de sus preceptos. Es primordial no dejar pasar esos momentos de voluntad divina, porque quizás al proponerlos se perderá para siempre la posibilidad de retornar a la fe en Dios. En el libro Pinal Haikim se define como inteligente a quien se apresura a cumplir un precepto o a dedicarse al estudio de la Torá antes de que el sitio del mal le incite a incumplirlo o no estudiar. No se recomienda decir me estoy disponiendo a cumplir un precepto, porque es probable que el instinto del mal se fortifique y le impida cumplirlo. La Mishnah selecciona a que luchemos contra el instinto del mal desde la juventud, cuando se seduce al individuo, diciendo que ahora es el momento de satisfacer los placeres mundanos y que postergue el estudio de la Torah hasta que llegue a la tercera edad, y con el pasar de los años le convence de que ya es tarde para dedicarse a estudiar la Torah porque ya no dispone de la fuerza de su juventud. Así el instinto del mal logra que anule toda su vida el estudio de la Torah. Ahora, antes de estudiar Rabino Yonah y los Rishonim, vamos a estudiar este cuento impresionante, este relato que está en el libro de la John Shkodron, Uaya Omer. Entonces, este relato es muy interesante, está en la página del libro 198 de Uaya Omer. Dice así, con respecto a esta parte de la Mishnah, que no digas cuando te desocupes voy a estudiar, porque quizás no te desocupes. Este relato que voy a contar va a demostrar las palabras de nuestra Mishnah y nos va a poner la gran necesidad de hacer el acto inmediatamente y no postergarlo, las decisiones buenas que tuvimos y dejarlos para después. Cuando me desocupe, esta mase, este sipur lo escuché de mi cuñado, el Gaon Rav Shlomo Zalman Auerbach Zatzal, y también de mi suegra, a Rabanit Auerbach. Así como se lo relató ese Halutz, ese persona que vivía en el kibutz, en un kibutz, un judío laico, Mijanijei Tarbuta Gilonit, el Kol Pratá de Kapsipar. Dice así contó esta persona. O sea, contó el Rab Shlomo Samuel Bach, y así le contó lo que le contó esta persona laica. Betikufat Mijamot Baaretz, cuando voy a leerlo directo en español, así agarramos un poco de tiempo. En la época, en la guerra de que había guerras acá, en Israel, entonces la familia del Gaón Rav Shlomo Zalman Auerbach fue a vivir a la parte que se llama Nahalot Tzadok. Es un barrio, un vecindario en Jerusalén. Sham, en esa casa nueva, le quedaron en las habitaciones un halutz
y su mujer, esta persona laica y su mujer. Tzirufan Shetem Mishpachot, Ayazman y Behlet, o sea que están estas dos familias, una familia tan religiosa como la de Shlomo Zalman Auerbach y la familia esta laica, entonces es como todo, hay que tener problemas, que porque están viviendo juntos. Una ambiental inmediatamente tenían que llegar a un acuerdo con todo tipo de temas de halágicos, especialmente con respecto a Shabbat. Entonces entró mi suegra a esta persona, a este Halut, a su mujer, y les habló realmente del corazón, hasta que entendieron que, por lo menos en Shabbat, que no profanen en presencia de ellos. Así entonces, ellos prometieron y cumplieron, bueno, prometieron cumplir que no van a profanar Shabbat, no van a profanar Shabbat, pero cuando llegó el Shabbat, entonces se entiende que no pasó, que no realmente no cumplieron con su palabra. ¿Qué pasó? Este Halut, esta persona, estaba sentado en su cuarto y estaba escribiendo en el medio del Shabbat, Amalcá estaba escribiendo, acto que estaba completamente prohibido en Shabbat. Entonces, Hamotí, la suegra de él, empezó a pensar y decidió mandar a su hijo, a Rav Shlomo Zalman Auerbach, para que haga algo según su inteligencia. Así también, un pequeño diálogo entre ellos, se entendió de que el Jaluz no sabía, no que quería transgredir la promesa, sino que Payut no sabía que no está permitido, o sea, que está prohibido escribir el Shabbat. Él no sabía. Entonces, se lo entendió, dijo que Kamuan Shelori jugado con Shot Shabbat Beshumofen. Entonces le prometió que no va a profanar Shabbat así. Todo. Entre una cosa y otra, hicieron un diálogo entre ellos, entre Rabbi Shlomo Zalman y este jovencito, que este Halutz, y este Halutz. Entonces, que él, hasta que esta persona le contó su vida. Entonces, este Halut, la persona laica, le contó la vida al jovencito que era Rav Shlomo Zalman, que era jovencito en esa época. Todo. Dice así, en la época esa era antes de la Primera Guerra Mundial. Con respecto al judaísmo, no sabía nada. Así cuenta esta persona laica, no sabía nada. Mis padres estaban alejados completamente de toda cosa de judaísmo. Incluso Bekoshi sabía, con dificultad sabía que era judío. Y así, como vi en ese entonces, me veo hoy en día, con una relación nula con todo lo que es judaísmo. Pero en el medio, en la mitad del camino, algo me pasó. Me di cuenta que existe un creador y de todas maneras, hoy, así como entonces, me quedé exactamente el mismo. Y así sucedió. Esto fue cuando estalló la guerra. En ese momento era un jovencito que estaba en la edad de ser afiliado reclutado en el ejército. Así fue, fui reclutado en el ejército con gente de mi edad. Varios de los soldados que estaban conmigo eran conocidos de mi zona, como judíos que cumplan Torah o Mitzvot, que sus actos siempre los vi como raros, y raros, los veía como personas raras a esta gente religiosa, observante de la Torah. Y por lo tanto no tenía ninguna relación con ellos. De todas maneras, saber que alrededor mío había muchas caras conocidas, me hizo sentir un poco mejor. De todas maneras, así entramos al frente de combate. La persona que no vivió esto, no me va a entender lo que estoy diciendo. Payud, la persona está ahí metido en un pozo de arena, eh, a metros de ti están ahí acostados también Javerín como amigos como vos, de la misma manera, todo el cuerpo, la mayoría del cuerpo cubierto hasta que cuando se puede, y tus ojos, los ojos que tratan de ver como un murciélago, y así que empieza a tirar, así a tirar balas para todos lados, Leisham, y así lo mismo apurar todo el tiempo, disparar, disparar y disparar. En una de las peleas que tuvimos, cuando yo mamá ya estaba muy,
eh, no tenía que hacer más, no tenía, mamá yo no tenía lo que hacer. Vi, no lejos mío, a mis amigos judíos, que sobre ellos me refería antes, y ellos sacan de su libro, sacan un libro pequeño, y dicen algo en voz baja, con entusiasmo, y su cabeza se van para un lado y para otro, como haciendo tefilá, y también sacan lagrimitas de sus ojos. Entonces, parece que estuviesen, como que algo les hicieron bien a ellos, como agua fresca o para un alma cansada. Así fue. Después de unos minutos, ellos se veían ahí completamente renovados, como si recién ahora hubiesen salido a combatir. No pude contenerme, y después de unos días, cuando hubo un poco de descanso en la guerra, entonces me acerqué a uno de ellos y le pregunté para saber por qué te ves tan renovado y tan tranquilo. ¿Por qué no estás sufriendo como yo, con mis pensamientos por el futuro y y por el presente? No entendí todo lo que me dijo exactamente, pero algo entendí de manera clara. Mientras que yo pienso que yo estuve acá y por casualidad, y estaba sin ningún motivo, yo tengo que tirar balas, disparar, esto que lo otro, pero para él estaba todo claro y todo se entendía. Él me explicó que hay alguien que lo trajo acá para una finalidad específica, para algo que él necesita para su corrección particular. Todo se hace de manera supervisada y para cada bala tiene su dirección desde un principio. Él me enseñó que, que el quien hace que lo que todo ocurre se llama Dios. Él es el quien creó todo y supervisa sobre todo. Y todo judío sabe eso y se hace y lo educan a esto sin ninguna clase de dudas. Escuché estas palabras, más o menos, y volví a mi lugar. Así la guerra continuó, y yo disparaba y disparaba, y mis pensamientos me hacían sufrir, y mi corazón más todavía. Pero yo también soy judío. As- mis compañeros judíos tienen un mundo maravilloso e interesante. Llegá a mi a Mimbo, que mismo que no lo crea en él, a Baal, ni siquiera tuve la posibilidad para conocerlo. Ulay es un camino correcto y verdadero. Así pensé sobre mi situación lamentable y así empecé a llorar en mis lagrimitas, una gota tras otra gota, otra lagrimita tras otra lagrimita. Y también con un sufrimiento muy grande, pensé, ¿por qué mi papá no me enseñó del judaísmo? Así entré a la guerra, con pensando en misericordia sobre mí mismo. Y cuanto más pasaba el tiempo, así también, así también mis lágrimas aumentaron. Yo disparaba lloraba, lloraba y disparaba. Así continué, hasta que se me abrió una pequeña grieta en el corazón y así pensé en ese momento. Dije en mi corazón, Dios, dueño del mundo, yo me dirijo a ti si realmente existís, así le dijo él. Imaginen si realmente mis compañeros judíos tienen razón en sus palabras y hay quien ve todo y supervisa todo. Entonces también tú me escuchas a mí, entonces yo te pido y te suplico un pedido. Obsérvame que yo existo. Así empecé a pensar, pensé, hablaba, y dije así, dueño del mundo, no tuve nunca la posibilidad de conocerte. ¿Y por qué no voy a tener la posibilidad de saber sobre tu existencia? Te pido a ti, Dios, que me muestres ahora tu existencia. ¿Y cómo voy a saber tu existencia? Te explico. Yo no tengo ningún interés en participar de esta guerra. No entiendo ni siquiera su finalidad. Por lo tanto, te pido que me ayudes a salir de esta guerra de una manera que una bala me dañe la mano, o sea, que no que lo mate, ¿no? Que
que le dañe un dedo, así ella no va a poder más disparar y me van a liberar de la guerra. Y así voy a saber que tú existes. Así dijo esta persona. Ni bien terminé de hablar con mi corazón y así con una sinceridad, as- la bala de un enemigo vino y, también con la bala entró la fe que entró en mi cuerpo. Vi Duke en el dedo un resist, no una bala, sí, sino algo que se disparó de una bala. Entonces, Rakis va a significar, Betulo, כמובן שיותר לא הייתי בקרב. Así como él pidió, entonces fue herido en el campo de batalla y lo tuvieron que liberar, porque ya sin el dedo no va a poder disparar. הכל בדיוק כפי שרציתי, כפי שביקשתי, así vi a Dios, ojo por ojo. Ine, así le mostró este Halut su mano y le mostró, tiré, acá tenés el dedo gordo que está herido, como señal de que hay un creador. Le mostró para decir que todo el cuento, el relato es verdadero. Le mostró que el dedo de él no tiene, el dedo gordo está herido, no sirve. טוב, כמובן, השכנוע שלי בבורא עולם היה נורא ומבהיל. En ese momento pensé, Zeu, existe el creador, ya está, ¿qué más quiero? No puedo entender hasta qué punto estaba decidido, hasta termina la guerra y voy a ir a estudiar judaísmo enseguida. Lamentablemente, no fue así realmente. La guerra terminó, Baruch Hashem salí en vida. A mis pies me llevaron al Beta Midrash para estudiar Yadut como yo decidí, pero yo no sabía la fuerza de la persona y caí en la trampa. Antes de la guerra, Kimat, estaba estudiando agronomía y me quedan solamente 3 meses para recibirme, para recibir el diploma. Yo pensé que perder ahora todo no es lógico y por lo tanto, por supuesto necesito una forma de sustento. Por lo tanto, me senté y decidí primero terminar de estudiar y cuando entonces voy a ir a estudiar judaísmo. Pero el pensamiento de mi cerebro por un lado y mi corazón por el otro, ese secreto no lo sabía. No sabía que los sentimientos de la persona hacen lo de ellos. No todo lo que el intelecto entiende, también el corazón entiende. No entendí que cuando el corazón está despierto y quiere actuar, no hay que perder la posibilidad de ninguna manera. Porque si se va a enfriar el corazón se va a enfriar, entonces todo se va a ir al abismo. Y eso es exactamente lo que pasó conmigo. Terminé de estudiar agronomía en unos meses, pero entre tanto mi corazón se enfrió. Y cuando el corazón se enfrió, entonces es como una piedra y no un corazón de carne. Me sorprendí en revelar cómo realmente fui a Betacneset para encontrarme con judíos, para que me enseñen un poco sobre judaísmo. Pero mi corazón ya no estaba conmigo. El intelecto realmente me llevó, como a un principio, pero rápidamente se ahogó. El corazón que estaba despierto se cayó. No sentí ningún placer, nada. No pude adelantar absolutamente nada. Incluso recuerdo que fui en Yom Kippur para el Bet Knesset, pero no hice nada, ni incluso una palabra no me salía de la boca. Y así me quedé como tú me ves. Ahora me quedé como entonces. Me quedé con la situación que ustedes tienen que explicarme a mí y tienen que hacer un trato para que respetemos Shabbat. Y al final nosotros no sabemos incluso a qué
se me están refiriendo. Así terminó las palabras, este Jalutz, que él, mientras que él cierra un ojo para que no estalle en llantos con lo que está contando. Y terminó diciendo, si hubiese agarrado ese momento, por supuesto que hoy yo les hubiera enseñado a ustedes que era Shabbat y no al revés. Por lo tanto, yo te cuento a ti todo esto para que sepas que Hashem conduce el mundo, como te conté a ti. Y segundo, para que también vos tú que cumples preceptos, que sepas, que tengas cuidado de hacer y de hacer Yomashu. Veo te la veto Kamoni. Y no pierdas tu mundo como lo perdí yo. Yo te da que Shalem Ham, cuando sepas que el corazón está caliente, ese es el momento para hacer. Y no pensar en el entendimiento del intelecto. Así concluyó sus palabras. Y eso es lo que le enseñaron nuestros sabios. No diga cuando me desocupes voy a estudiar, porque quizás no te desocupes. Así termina Rayón Shuadrón contando ese sipur impresionante que le contó el cuñado de él. Las palabras están de más, es un sipur relato impresionante. Vamos entonces a volver a lo que es el de Rabino y los Rishonim. Vamos a ver acá lo que dice acá la Mishnah, que vamos a ver en hebreo, como hacemos siempre. Bueno, dice Hilel Omer, estamos en Hilel Omer, אל תפרוש עצמך מן הציבור, ואל תעמם בעצמך עד יום מותך, ואל תדין לחברך שתגיע למקומו, ואל תאמר דבר שאי אפשר לשמוע, שסופו להישמע, ואל תאמר כשפנה ישנה, שמא לא תיפנה. Así la zona en hebreo, explica Rashi lo siguiente. Hilel Omer, ¿quién es este Hilel? Hilel Zeo Hilel Afaken, llamarle Mara el Brek Rishon. ¿Sabes Hilel? Que ya mencionamos anteriormente. Antes de al Tzibur, que no te alejes, no te apartes de la congregación, sino que te asocies con ellos cuando tienen un sufrimiento. Porque cuando la persona se asocia con el sufrimiento, después se va a alegrar con ellos, como está escrito, Siso Itama Soskora Metablim Alea, que Ambrinan con Mishaino Mishatefim Atzibur, Eno Roe Mehamat Tzibur, Beno Roe Simam Braja, Leolam Beperika Jarón de Ta'anit. O sea que cuando la congregación está en sufrimiento, la persona tiene que asociarse. Y la persona que no se asocia, entonces tampoco va a haber cuando la congregación salga del sufrimiento. Y tampoco va a tener bendición nunca. También Atzmejá, como explicamos en Yohanan Cohen Gadol, que fue Cohen Gadol 80 años, y al final se hizo Tzuki, hasta que llegues a su lugar, llevó como que le Javin de tiración menos, y así encontramos a Yerobam Benevat. Yerobam Benevat, para el que no sabe, fue el rey que se separó en su época, o sea, Rehabam tomó Yehudá, Yerushalayim y Binyamin, y Yerobam fue, de la tribu de Yosef, fue y agarró a las 10 tribus, y así entonces prohibió a ellos que vayan a Betamikdash, y les hizo hacer idolatría, etcétera. Entonces, בשעה שבנה שלמה בית המקדש והשלים אותו, עניין מפתחותיו תחת מרשותיו, כדי שישכים למחרת להקריב תמיד של שחר בזמנו. מכתב עד פרעה, הכניס על מיטתו כמין רקיע של נחושת, ומזלו וכוכבים מצוירים בו, כליהטותו בלילה, וליהנות מגופו של אותו צדיק. ועברו על הרשעות ביום שלא עמד ולא קרב תמיד של שחר. באותה שעה שנינו בגמרא בירושלמי על תמיד של שחר שקרב ברבע שעות. מה עשה ירבעם? כיבד כל שבטו של אפרים, והשכים לפתחו של שלמה להרתיעו על זאת. עשה הכל ואמרה לו רשע, אתה מחייבו על השוגג, וזה שמעלה כתוב, כדבר אפרים רטט, וכלומר, כשנגדתה אפרים, והגיע לתמיד ששה. O sea, que el rey Shlomo puso las maftejot del Bet HaMikdash debajo de su cabeza y para que al principio de la mañana tengan temprano para hacer la ofrenda de la mañana. ¿Qué hizo la hija de Faraón? Le puso sobre su cama una raquia Shenehoshet, un manzalot de Kohabim Mitzuyarot, tuvo ahí una tipo de idolatría, como un ídolo. Porque a todo balar veninón de Kufo llegó todo tzadik. Entonces pasaron ahí 4 horas y no hizo el corbán. Entonces vino ahí Yerobam y reunió a toda su tribu y le dijo, mirá lo que hiciste, ¿por qué te retrasaste el corbán de la mañana 4 horas?
Salió una voz celestial y dijo, malvado, tú lo acusas a él por algo que hizo sin querer. ¿Quién? Así se aprende el paso, o sea que de ahí se aprende, Ayetayalim como, ואל תאמר דבר, כלומר, אל תאמר דבר של תורה שאתה יכול לשמוע עכשיו, שתשמע לבסוף, אלא לאן תדעת אוזניך לשמוע. O sea, que no vas a decir, tengo unas palabras de Torah para escuchar, voy a escuchar después. No, escucharlas ahora mismo. ואל תאמר דבר, כלומר, אל תאמר דבר סוד, שאי אפשר לשמוע לאחרים, שיתאמרו סופו להישמע בעולם, שאתה גילית לו את הסוד. O sea que si tienes algún secreto para guardar, no lo reveles absolutamente a nadie. Así explica Rashi. El Rambam explica lo siguiente. Rambam dice así. Claro, veamos sobre Sutta Shiltonot, esa parte de antes. Claro, no puede revivir de salir y pararme a Tzibura Lefi Efsedam, Koshe Veanu Sham. O sea, que cuando la persona se tiene que dejar de la congregación, solamente cuando está en el mal camino. Cuando está la congregación está en mal camino, entonces ahí sí hay que apartarse de ellos. Cuando son tzadikim y cumplen los preceptos, entonces no. ואמר שאדם אף פי שתהיה לו תכונה חשובה בנפש והתחזקה, לא יצטרך ידו מלכפול עשיית הטוב להוסיף החיזוק. ולא יכתב יאמר זאת המעלה כבר עלתה בידי, ויהיה אפשר שתסור, שאפשר הוא שתסור, ויאמרו עד יומותיך. Si la persona tiene algo bueno, entonces diga, no tengo que fortificarme en esto, porque ya que lo tengo, entonces eso va a seguir. Sino que la persona siempre tiene que fortificarse en eso. Así que Rambam Ayom Mosha, עד יום מוצחק, ודבר שהיא אפשר לשמוע, והוא שיהיה פשוטי הדברים מרוחק מאוד ובטל, וכשתסתכל האדם בו היטיב יראה שדברים נכונים הם, והוא מעשים מן הדרך חיים מן הדיבור, שהוא אומר לא יהיו דבריך צריכים לפירוש רחוק והסתכלות יתרה, ואז יבנה מה שומע. O sea, el Rambam me explica que si la persona va a hablar y no le van a entender lo que él dice, entonces ahí van a sacar conclusiones incorrectas. Por lo tanto, la persona no diga cosas que no está seguro que las personas no van a entender bien. ¿Qué? זהו. כשפנה, רצו לומר, כשפנה מזה העסק, וזה דומה למה שקדם במצוות שמאי, חברו, עשה תורתך קבע. O sea que, y él dice que no digas cuando me voy a desocupar, voy a estudiar, porque quizá no te desocupes. Entonces, cuando te vas a ocupar del trabajo, se dice acá que se refiere al Rambam. Y esto es lo que dijo, parecido a lo que dijo Shammai, que la persona tiene que hacer su Torah fija. Así explica el Rambam. Rabino Yonah de Bartenura, Rabino Yonah, perdón, explica lo siguiente. Dice así, הוא הלל אומר את ראש מהציבור, בשעה שהציבור עוסקים במצווה, הוא כתר חיל העולמים, וכבוד לכל ממשלתו, כי ברוב עם שנאספים לקיים מצוותיו, על המלך הוא, וראו לפרוש מהם שנאמר, ויהי בשולו מלך, ויתאסף ראשי עם, יחד שבטי ישראל. וזהו בציבור ההולך בדרך טובה, ויקבצנו לעשות טובה. אך הציבור הנוטה לדרך רעה ומעשיהם מקולקלים, אין ראו להיחרב עמהם, והפורש מהם על עצם משובח. ועל זה אמר ירמיה הנביא, עליו השלום, מי יתנני במדבר, בין אנוכים, Esva et ami, Belham Intam. O sea, como vivimos anteriormente, que cuando el tzibur, cuando la congregación hace preceptos, que es la corona para Dios y el honor para su reinado, porque cuanto más gente haga los preceptos, entonces es más honor para el rey. Entonces no es correcto separarse de ellos, como está escrito, y hubo en Shurun se refiere a Israel, el rey, Bitaser Rashiam, estaban congregados los principales del pueblo y juntos estaban las tribus de Israel. Y eso es cuando la congregación va en el camino correcto y quiere hacer algo bueno. Pero cuando la congregación quiere hacer algo malo y sus actos son desastrosos, entonces no es apropiado juntarse con ellos, también está prohibido juntarse con ellos. Y el que se aleja de ellos está alabado. Y eso es lo que dijo el profeta Irmiau, que se quejaba de la mala conducta del pueblo judío en la época previa a la destrucción del primer templo sagrado. Ojalá que pudiese ir al desierto, Melón Elohim, ir al lugar ahí alejado, Besbaet a mí, Bejami, voy a abandonar mi pueblo y me voy a ir de ellos. De tan mala la conducta del pueblo judío que el profeta Irmiau no quería saber de nada y no quería estar con ellos en absoluto. ואל תאמין בעצמך עד יומותיך, ולגש בין לחסידות בין לאמונה. שאף על פי שנתקנה לך רוח נכונה, לא תהיה צדיק בעיניך ולאמור, כמה ימים לא פעלתי אבן, גזרתי את יצרי ויכולתי, ואני מתגבר עליו ונוצח אותו. כבר נשבר ואנחנו לימדנו, אין לו יכולת עוד להטות אותי מן הדרך הישר.
Veine, oye, veore, deja con la mismo. O sea, que la persona te diga, ya conquisté a mi Yetzirah, todo el mal, ya él a mí no me va a ganar. Zeu, lo tengo completamente gobernado. No, no diga eso, porque Yetzirah es un enemigo y siempre está ahí que quiere atraparte toda tu vida. Ayer ניצחה, עושים ממלכתך, לא לומד ולא חושב בדברי אלוקים חיים, מרקד לפניך, מדבר אל ליבך, לידתך לשוט בארץ, מתהלך בארץ, לא עבר באיש טוב, ולא ישב אדם שם, אולי כי יוכל להתלקח מהשם בידו. ישמע לך ושמע נפשך, ופחדו מעליך לא ייחד. ועשית כחומתך עם איש חכם אתה. וכל מה שבודך תהיה לשים עיניך ולבך תמיד על דרכיך, עד לא יוכל להיכשל בו, כי ירא אתה, ולא יוכל להתקרב אליך כל ימי חייך. ועל זה נאמר, al también más meja, ayom moteja. O sea, que la persona diga, no diga que ya está, lo tiene controlado su Yetzirah, ya no tiene cómo, el Yetzirah cómo gobernarlo, sino que todos tus pensamientos sean cómo cuidarse de Yetzirah, y así cuando la persona se cuida constantemente, entonces ciertamente el instinto del mal no va a poder acercarse a él. Vegan mirar en Munan, en Mara de elevar Timot Minaminim, o sea que la persona no estudie no aprenda de los herejes, la firme Albarim Amitim, incluso de las cosas verdaderas que tan ra, porque son cosas que dañan. Pento Biblia Amin Bedvarim Asher Lo Kadat, quien Moshim Metalev. Vean también nos dejaron mal el Mad Bifneem, Betatobe y Kabel Betarral Lugun Kabel. O sea, quizás voy a estudiar de los herejes, voy a decir, voy a estudiar de los herejes, la parte buena la voy a aprender, y lo que no, no. Entonces dice que no. שלא תסמוך על דעתך כאשר סמך רבי מאיר בלמדו לפני אישה אמין. היית מצריך חגיגה, שאמרו עליו זכת המשל, ולא מצא, תוכו אחר וכיפור זרן. לא כל הסכין שווים, כאשר אתה מוצא ביין המלך, ששימש 80 שנה בכהונה גדולה, בלב אסון, לעשות צדוקי. כי בשמוע אותם, אפילו לידי תורה יש בדבר עונש גדול מאוד, גם רינן, על אותו שנמסר למינים, ואמרו לו, שמא דבר מינות שמעתי והנחה. O sea que si la persona escucha un min, un hereje, incluso que sean palabras de Torah, también va a ser castigado por eso. ואל תדיח עליך שתהיה במקומו, גם זהו מן העניין, של אדם להעמיד לעצמו ולא לסמוך בדעתו יותר מדי, וכאשר ידיך ולא במעלה גדולה ואינו מתנהג ביושר, אני אומר אם הייתי תחתיו, לא אעשה דבר מכל אשר הוא עושה לרוע, לפי שאינך יודע מה ילד יום, כמוך כמוהו כתואר בני אדם, ואולי אותה מעלה תטה אותך כמוהו, כשתביא למקומו למעלתו ותביא מידותיך, yeye לך רשות לערער אחר מידותיו. O sea, está relacionado a la parte esta, que no juzgues a tu compañero hasta que llegue a su lugar, con lo que vimos anteriormente. Que la persona no piense que ¿cómo él hizo algo así? ¿Cómo él se comportó de esa manera? Yo si hubiese estado en su lugar, hubiese hecho de otra manera completamente diferente. No, no digas algo así, porque quizás si vos estuviese con el mismo Yetzirah, con el mismo instinto del mal que tiene él, quizás hubiese actuado de la misma manera. Pero cuando vas a llegar a su lugar y a su nivel, y vas a pasar, te vas a gobernar a ti mismo, a tus cualidades, entonces sí vas a tener derecho para pensar, le haré a Hamilton, para pensar mal de él. ודבר הבא שאפשר לשמוע שיכול להישמע, שצריך אדם להיזהר מן הפשטות, לכן אם יש לך סוד אל תספר אותו אפילו למי שנפשו קשורה בנפשך, ועד דבר שאפשר שישמע דבר זה, כי אין בינינו נוכרי שיוציא הדברים מחוצה, לעשות דבר הכל נשמע, כי גם בעיניך לבין עצמך, אל תשמיע לו זה, כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, עד למשל תשיח בין הכותלים, כי אוזניים להכיר. O sea que dice que incluso que la persona tenga un secreto, no se lo cuenten a las paredes, como dice que hay que no hables entre las paredes, porque las paredes tienen orejas, las paredes escuchan. Así dice acá el Mayal, es un Mayal en Brajot, que en Brajot, Brajot folio 8b. La llama Shlomo, Kiofa Shamaim y Olige Takol, Ubala Knafaim Yaged Dabar. O sea que un pajarito me contó, ¿viste? La gente dice que un pajarito le contó, todo acá sacan de este pasuk, porque un pájaro en el cielo va a traer la voz, y Ubala Knafaim, que tiene alas, va a decir las palabras. Va a tomar que Shepané, Shepané, porque no sabes contra la persona que va a pasar hoy en día. Que Gamle Mahal ataca Uy Mahadashot, Amishashot, Bejolion. וישראל ללכת באבליהם, כי הם מחסור לעניינים המשתנים בכל עת בכל שעה, ויצאת יוצא מן העולם הזה בלא תורה, אלא עשה תורתך קבע. Colgos en el Rambam también, o sea que la persona no sabe lo que va a pasar hoy, lo que va a pasar mañana, entonces la persona va a decir, cuando me desocupe, voy a estudiar con luz en el caso que relató el Rab Shlomo Shvadron. Todo, así vimos a Rabino Yonah. Para terminar, vamos a ver acá lo que explica el Rabino Bayad Bartenura. Entonces, dice así,
Estamos en el capítulo 2 Mishnah 5. Acá hay Mishnah 4 también. Todo, dice así. Hilel Omer, Ati Yosh Tzibur, Era Yatev Tzaratam. Le voy a explicar solo lo que no traduje hasta ahora. Llegó a Poesh Tzibur y Rebe Nehamat Tzibur. Ata Mima Tzmechat Yomoteja, Shadio Hanan Kohen Gadol, Shimesh Bekunak Telash Munim Shana. Verebasov Nasetsuki. Bata de Jabeja Shetayen como. Y de Jabeja Shevali Adonis Yemenikshal. Antes de dinero de Jehová, Ashe Tayen le Yenis Ayom Kamo Betinatzel. O sea, que no juzgues a tu prójimo hasta que llegues a su lugar. Si vas a ver a tu compañero que, que tuvo una prueba y no la pasó, así no lo juzgues a él para mal, sino hasta que llegues a su nivel, a su prueba, como él, y la pases. Va a tomar que no sean tus palabras que dudosas, que no se pueden entender desde un principio, y se necesita de una simple, un rillón, una simple, que simplemente te escuchan. Betismog, amiga, le pasó femenino. Y vas a decir, no, la persona que me va a escuchar va a entender, va a profundizar mis palabras y las va a entender. Quise ya Biblia Adam y todo porque esto va a conducir a las personas a que se van a equivocar en lo que dijiste. Shemai tu le minuto ya deja y vas a ser el culpable que se vayan a la herejía. Pero Yaher, no vas a revelar tu secreto, incluso Benore Benalceja, como ya vimos. Me toma Shen Kan Mishish Mahar, Fish Sofor y Shamea, que fue Shamay y origen Takol, la que sea ir Fil Peruse, Sofor y Shamea. A Barashi Coreza tomar de Bashi Shalishma, Sofor y Shamea. ובעצם מדבר, אתה מדבר לתורה שאתה יכול לשמוע עכשיו, ותשמע אותו לבסוף, ולעד אוזניך ושמע מיד כשפנה מעסקי אעסוק בתורה. Hasta que no digas cuando me desocupe, cuando me desocupe voy a estudiar, cuando me desocupe de mi trabajo, entonces voy a estudiar Torah. No digas algo así, porque como vimos en el relato, quizás no te desocupes. Todo, entonces vimos hoy esta Mishnah, que tengamos todo Jodesh Tov, los Jodesh Sivan es hoy, que tengamos todo Jodesh Tov, y esta semana también es el jueves de noche, es la festividad de Shavuot. Que tengamos también Hag Sameach. Puede ser que en la semana haga otro video más y a Holiot, puede ser, Blinader. Y si no, seguiremos con las clases sobre Pirkei Avot después de la festividad de Shavuot, Blinader, Besat Hashem. Kol Tu Leitraot.